Mire lo que dice Génesis 12 del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Puede tomar su asiento. Déjeme subrayar algo de este pasaje. El pasaje empieza diciendo: pero Jehová había dicho a Abraham. Dios le dio una palabra a Abraham. ¿Cuál era esa palabra? Deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y ve a un lugar que te mostraré. Más adelante dice: haré de ti una nación grande. Le estaba hablando de un pueblo, de una descendencia. Las 12 tribus de Israel prácticamente eran la descendencia de 12 hijos que tuvo Isaac. Y ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, había cumplido sus promesas con cada uno de ellos en su tiempo. Y más adelante dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Algo que quiero enseñar en esta mañana, yo sé que muchos lo saben, pero quiero reiterar en esta enseñanza cómo puedo yo saber o cómo puedo identificar si es Dios el que me está hablando. No solamente Dios le habla a través de un profeta, hay diferentes maneras como Dios habla. Le puede hablar a través de un sueño, le puede hablar a través de una visión, le puede hablar a través de la palabra, le puede hablar a través de un ángel. Usted puede oír una voz audible de parte de Dios. Le puede Dios hablar a través de un pastor, un predicador, sea conocido o desconocido. Dios habla de diferentes maneras. Pero lo más importante y lo primero que necesitamos saber es cómo Él habla. Necesitamos saber identificar la voz de Dios, porque hay muchas voces a su alrededor. Está la voz de Dios, está la voz de nuestro enemigo Satanás. No sé si usted ha oído cuando alguien habla y dice: te habla la voz de la experiencia. Otros dicen: es la voz de la conciencia lo que está diciendo. Nos habla a través de amigos, nos habla a través de nuestra propia carne, hasta de enemigos, pero también habla nuestro capricho. Hay diferentes voces. Entonces yo tengo que aprender ¿a qué? A identificar en primer lugar si es la voz de Dios. Yo llamo a un hermano y digo: hermano Orley, Dios lo bendiga, ¿cómo está? ¿Sabe con quién habla? ¿Y qué dice el hermano Orley? Pues déjeme ver. Repítame nuevamente, ¿con quién hablo?
le está saludando a un amigo suyo. Pero esa no es su voz, pastor. ¿Él sabe qué? Identificar la voz del pastor, aunque trate de jugarle una broma o de engañarlo. Entonces, en segundo lugar, debemos saber esperar que lo que Dios ha prometido se cumpla. Porque lamentablemente cuando usted pide algo o siente algo o necesita algo, siempre va a haber gente que le diga: Dios me dijo que te diga esto. Y viene otro y le dice: Dios me dijo, y le dice todo lo contrario. Usted ve una casa y dice: esa casita me gusta, ese carrito me gusta, en ese yo quisiera, ya me veo un día montado en ese carro. Señor, te pido por ese carrito. Y viene alguien y dice: Dios me ha dicho que ese carro no es para ti. En alguna ocasión yo les había hecho, hay gente que dice eso, en alguna ocasión les había contado, casi me regalaron un Mercedes-Benz 280C, algunos lo conocieron a ese carro, lindo carro, me lo vendieron en $2,500 y pagado como pueda, creo que fue $200 mensuales a un año plazo. Y cuando yo llegué feliz y contento, un hermano me vio y me dijo: pastor, ese carro, pero eso no es como para un siervo. Imagínese. No era envidioso, porque yo tengo un concepto diferente de lo que es la envidia. Entonces, mire, hay gente que le va a decir que no es, que Dios le ha dicho que no es lo que usted está pidiendo o pensando. Pero viene otro y dice: Dios me ha mostrado que ese carro que tú estás pensando, que estás pidiendo, ese es el carro. Yo le pregunto: ¿cómo se queda usted? ¿A quién le creo? Él me dice que sí es, este me dice que no es, y ambos me dicen que Dios les ha dicho. Para que usted no quede con la duda, para que usted no se sienta frustrado, es lo que quiero enseñarle. ¿Cuándo es lo que Dios habla? Cuando usted identifica la voz de Dios y sabe que es Dios el que está hablando, usted debe estar seguro de que tarde o temprano, si es de Dios, se cumplirá. Amén. Habla conmigo el libro de Deuteronomio capítulo 18. Esto no es de ahora. Este problema ha habido siempre. Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Mire lo que dice. Dice, hablando Dios, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Quién va a levantar profetas? Dios. ¿Quién va a dar el mensaje de lo que el profeta tiene que decir? Dios. Sin embargo, mire lo que pasa. Dice el verso 19: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Usted oye una palabra de parte de un profeta de Dios, y si no obedece, Dios dice: yo le voy a pedir cuentas. El profeta dijo lo que tenía que decir, hizo lo que tenía que hacer, y con él no hay el problema. Yo le pediré cuenta al que oyó mi palabra
que dije a través de mi siervo, de mi profeta, y le pediré cuentas. ¿Correcto? Si yo dejo ahí y pongo un punto final en esa parte del pasaje, yo me quedo con un problema. ¿Y qué si el profeta no viene con un mensaje de Dios, sino que de pronto se le ocurre a él decir algo? La Biblia tiene la respuesta. Mire lo que dice el verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre. ¿Dónde están los profetas de Dios que hablan presumidamente en nombre del Señor? Hay dos nomás aquí. Bueno. Mire, el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre. Es que es bonito decirle a la gente, Dios me dice que vas a ser bendecido, Dios me dice que vas a conseguir ese empleo, Dios me dice que te va a ir bien, Dios me dice que la muchacha ya está a la vuelta de la esquina. A todo el mundo le gusta que le hablen bien. ¿Y el profeta qué está haciendo? Solo presumiendo, diciendo que Dios le ha dicho. ¿Qué pasa con este jovencito? El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dice, si alguien presume hablar en mi nombre y yo no le he mandado, ese profeta, la Biblia dice, morirá. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Mire la paciencia de Dios con el pueblo. Dios le dice, yo les voy a levantar un profeta. Ese profeta tiene que hablar lo que yo le diga. Si usted no hace caso, vas a tener que sufrir las consecuencias. Yo demandaré de ti porque no has obedecido. Pero si alguien presume y habla en mi nombre sin que yo le haya mandado, ese va a morir. Y el pueblo dice, pero entonces, ¿cómo podemos saber que tú no has hablado? O que tú has hablado. Y miren lo que le dice Dios. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y el verso 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Este texto, este pasaje me sirve para confirmar y afirmar en su corazón que cuando Dios le habla, si usted identificó la voz de Dios, usted va a estar esperando con paciencia, porque si Dios habló, eso se cumplirá. ¿Está conmigo? Ahora, no solamente que Dios está dispuesto a bendecirte porque Él quiere bendecirte. Recuerde lo que dice el apóstol Juan, amado, ponga ahí su nombre, amado Juan, amada Luisa, yo deseo que seas prosperada en todas las cosas. Yo deseo que te vaya bien. Yo deseo que tengas salud. Dice, pero así como prospere tu alma. Hay un paralelo para que nosotros podamos caminar siempre midiéndonos. ¿Cómo estamos? ¿Está conmigo? Pero también mire lo que dice Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Estoy tratando de poner esta plataforma de cómo identificar la voz de Dios para que puedan entenderme en el mensaje. Juan 14, versos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí mismo en San Juan, en el capítulo 15, el verso 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si usted se da cuenta que Dios le está diciendo a usted: mira, hijo, yo estoy dispuesto a darte todo lo que tú quieras, pero hay ciertas condiciones. Tienes que permanecer en mí y mis palabras tienen que permanecer en ustedes. Tienen que ser obedientes, tienen que estar siempre pendientes. Y en Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15, mire lo que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? Mire lo que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo tengo que oír la voz de Dios, identificar, tengo que con paciencia esperar, porque el deseo de Dios es bendecirme, que tenga días de bienestar, pero también me dice que para ser bendecido y para que yo reciba todo lo que le pido, debo obedecer a su palabra, debo permanecer en Él y la palabra en mí. Ahora dice que si pedimos conforme a su voluntad, la mejor expresión de buscar y querer hacer la voluntad de Dios y no la propia, nos enseñó ¿quién? Cristo Jesús. En el Getsemaní estaba Jesús con toda la carga del peso del pecado de la humanidad entera. No podía más. Y le pide al Padre: Padre, si es preciso, si puedes, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. No aguanto, no puedo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Está conmigo? Entonces ya sabe cómo identificar la voz de Dios. Para poder identificar la voz de alguien, usted necesita ¿qué? Estar en contacto. Entonces apenas usted oye: aló, Jaime, ya sabe quién es. ¿Por qué? Porque identifica la voz. Ya sabe que si Dios le habla, usted tiene que esperar con paciencia, porque dice: pero tenemos esta confianza en Él, que si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenga la seguridad que usted va a recibir lo que le pide. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Ahora vamos a ver qué pasa con estos pactos que Dios hizo con el hombre. Habíamos hablado del pacto que Dios hace con Adán, Dios hace con Noé, Dios hace el pacto con Abraham. Y mire lo que dice el pacto con Abraham, capítulo 15 de Génesis, verso 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Usted recordará que cuando Dios lo llama, a lo que leímos al principio, Dios le llama con una promesa.
haré de ti una nación grande, te bendeciré y deja todo, yo tengo algo mejor para ti. No le enseñó nada. Él sí creyó, no como algunos que no creyeron. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que esa promesa, ese pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, ahora lo está ratificando. En Génesis capítulo 13, versos del 14 al 17, dice: y dijo Dios a Abraham, después que Lot se separó, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Recién Dios le dice: mira, yo te había prometido hacerte grande, te había prometido darte una tierra por la cual tú no trabajaste. Le sube al monte y desde el monte dice la Biblia que Dios le dice: mira al norte, al sur, al este y al oeste, hasta donde alcancen a ver tus ojos. Te daré como herencia para ti y para toda tu descendencia. Dios fue afirmando en algunas áreas de la vida de Abraham. Haré de ti una nación grande. Esto se cumplió en dos maneras. La una, en la descendencia de Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham al principio? 2 hijos. El uno que lo consiguió por allá, por la izquierda, tratando Abraham y Sara de ayudarle a Dios. Pero cuando llegó el tiempo, dice la Biblia, Dios le dice a Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dio la promesa? ¿Se acuerdan? 75 años. Pasa el tiempo, ya Ismael, el hijo de Agar con Abraham, ya tenía como 13, 14 años. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a cumplir mi palabra contigo. Y la Biblia dice, era Abraham de casi 100 años. Exactamente dice de 99 años cuando recibe la promesa diciéndole: de aquí a lo que dura el embarazo de una mujer para tener un hijo, te voy a dar el hijo que te prometí. Y tiene el hijo a los 100 años. ¿Cuántos años pasaron? Diga conmigo 25. Diga conmigo 25. Yo tengo premios ahí para repartir a los que me contesten después lo del mensaje. Pasaron 25 años. Conversaba con mi esposa, conversaba con el pastor Andrés y con el pastor Rommel, decía yo, cuando uno predica de Abraham, que recibió la promesa a los 75 años y vio el cumplimiento a los 25 años, parece que fue de una semana a otra. Yo le pregunto a usted, ¿ha analizado su vida en estos últimos 25 años? Con mi esposa yo le digo, tantas cosas que hemos pasado, tantas cosas que hemos visto, buenas y malas, alegres y tristes, tantas subidas y bajadas, tanta gente que llegó a nuestra vida, tanta gente que se nos fue, tanta gente que ya no está con nosotros, tanta gente que sigue llegando, tantas cosas que han pasado en 25 años, no ha sido de un día para otro. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice que Abraham no dudó, ni se debilitó en su fe. Dice, sino que se mantuvo dando gloria a Dios, sabiendo que fiel era el que lo prometió. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel. Si tú has recibido una palabra de Dios, ten la seguridad que si es Dios el que te habló, Él lo cumplirá. A su nombre. Gloria a Dios. Y luego le dice, y serán benditas en ti todas
las familias de la tierra. Iglesia, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y aunque para ti haya algo que sea imposible, y aunque mucha gente no esté de acuerdo ni te ayude en tus sueños, pero si la palabra que tienes en tu corazón viene de parte de Dios, tarde o temprano la palabra de Dios se cumplirá. A través del profeta dice, si la visión aunque tardare un poco, espérala, porque de venir vendrá, no tardará. En nuestro tiempo los años pasan y parece que cada vez la situación se va volviendo imposible de alcanzar. ¿Usted no cree que Abraham, en vez de celebrar su cumpleaños, decía un año menos y nada? Dios me dijo que me va a dar un hijo. Ya llevo 5 años esperando, ya llevo 10 años, ya llevo 15 años, ya llevo 20 años y nada. Cometió errores, como todo ser humano. Pero en el tiempo de Dios, y aunque para Abraham le era imposible, porque dice, él mismo ya se consideraba casi muerto, y al ver a su esposa Sara de 90 años, ya le había pasado, dice, el periodo de la mujer cuando podía quedar embarazada. Y si en sus mejores tiempos era estéril, imagínese una mujer estéril y de 90 años, que era imposible. Dígale al que está al lado, tranquilo, porque lo que es imposible para ti, posible es para Dios. Aunque veas que es imposible, si Dios está en el asunto, cree. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Abra conmigo el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Permítame leer del 41 al 44. Este es otro pasaje donde Dios habla al profeta Elías y nos va a ayudar a entender cómo reconocer la voz de Dios y cómo esperar con paciencia que lo que Dios promete, Él lo cumpla. Amén. Mire lo que dice, del 41 al 44. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Diga conmigo, 7 veces. No veo nada. No importa, el problema no es que no ves. El problema es que tienes que persistir hasta que veas algo. Abraham no vio nada en los primeros 5 años, persistió. No vio nada en los 10 años, persistió. Ahora este jovencito dice, no veo nada. Y el profeta le dice, sube las veces que sean necesarias. Si son necesarias 7 veces, sube 7 veces. ¿Está conmigo? Dice, verso 44, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Dígale al que está a su lado, ahora lo ves pequeño,
Pero es más que suficiente para Dios bendecirte con una lluvia grande. No importa que ahora veas las cosas pequeñas, Dios te va a bendecir con algo grande en tu vida, porque si Él habló, Él lo cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas personas que se frustran porque aparentemente tienen fe, pero sin embargo no ven lo que están creyendo o esperando. Pastor, pero si yo tengo fe y nada, y ha pasado un año, y ha pasado 2 años. Abraham esperó ¿cuántos años? ¿Cuántas veces tuvo que subir el joven? Se frustran. Hay personas que creen o creen que creen en lo que creen, pero no pasan de ahí. Otros están creyendo y esperando algo, pero sin operar, sin actuar. Dios me dijo y Él lo cumplirá, pero no hacen nada. Ese tipo de gente opera en un nivel de creer, pero sin operar. Y hay aspectos que nosotros tenemos que aprender a conocer para poder y para aprender a caminar en lo sobrenatural de Dios. Ahora, mire esto. No fuimos nosotros llamados a crear cosas. Fuimos llamados ¿a qué? A percibir la voz de Dios, a oír la voz de Dios. Y cuando yo percibo la voz de Dios y creo en ese Dios todopoderoso, Él es el que hace las cosas a través de uno. Decía hace poco tiempo atrás, Jesús dice que os he elegido para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y decía un predicador, el problema nuestro es que creemos que somos llamados a producir frutos. Y usted no es capaz de producir amor, gozo, paz, paciencia, no, porque esos son el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted tiene contacto, comunión, íntima relación con el Espíritu Santo, el fruto se revela solo. Entonces yo no tengo que andar buscando cómo producir amor, cómo amar a mis hermanos. Y por eso es que hay congreso de cómo amar a los hermanos difíciles, cómo amar a los hermanos lejanos, cómo aprender a gozarse en medio de la tristeza. Costo del seminario $5. Porque estamos tratando de enseñar cómo la gente puede producir fruto, pero el fruto lo produce el Espíritu Santo. Y usted tiene que encargarse de llevarlo siempre en su corazón y en su vida. ¿Está conmigo? Entonces, cuando usted camina en la voluntad y con el respaldo de Dios, usted tiene que primero percibir de Dios lo que Dios le está diciendo que va a pasar. Cuando Elías sube al monte Carmelo, él no estaba oyendo la lluvia. Él estaba oyendo la voz de Dios. Dios le dice, dile a Acab que se prepare y salga pronto porque una lluvia grande viene. Le manda al criado, el criado dice, no veo nada. Y le dice, sube 7 veces, ¿hasta qué? Hasta que veas algo. Porque cuando uno está en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios y conectado con Dios, uno oye la voz de Dios. Y déjeme decirle algo, Dios no tiene compromiso con lo que usted desea.
Dios tiene un compromiso con su voluntad. Hay algo que usted puede estar deseando, pero Dios no está para cumplir caprichos de nadie. Es que si no me da lo que yo quiero, yo no sé qué va a hacer de mi vida. Tú no sabes qué va a hacer de tu vida, pero Él sabe lo que va a hacer de tu vida. Si eres perseverante, persistente, si amas a Dios con todo tu corazón, te va a ir bien. Pero si eres rebelde, malcriado y desobediente, debes aprender y saber que te va a ir mal. Cuando tú estás con Dios, aún en el desierto vas a ser bendecido. Pero si estás sin Dios, aunque estés en el paraíso, te va a ir mal. Pregúntale a Adán, si es que llegas al cielo, le pregunto. ¿Está conmigo? Mire, cuando Elías aparece en el escenario de Israel, Israel estaba en un tiempo de confusión, de idolatría, adoraban a los Baales. Y Elías llega sin invitación de nadie, pero enviado por Dios. Aquí ha habido gente que ha venido sin invitación y han sido gente que ha bendecido a la iglesia con una palabra, con un mensaje, con algo que quedó grabado en el corazón de nosotros. Hace años teníamos ahí una gigantografía, yo no sé si usted se acuerda, y estaba la foto del edificio afuera. Y vino el profeta Elkin González hace 12 años más o menos. Y cuando vio eso dice que están pensando comprar. Dijo, sí, estamos pensando comprar. Y el profeta dijo, cuando quieran comprar el edificio, ofrezcan solo la mitad. ¿Quién vende las cosas a la mitad de precio? Es difícil, a menos que estemos necesitados. Nos dio esa palabra y ahí quedó esa palabra. Y recuerdo, porque después les digo por qué le digo esto. Y recuerdo que el profeta dijo, los que quieran bendecir a la iglesia y quieran colaborar para comprar esto, lo que usted tenga para dar, una ofrenda para eso. Y créame, la gente trajo cadenas, relojes, anillos. Ahí vi una pulsera bonita, no era de oro puro, pero era una fantasía bonita, costaba algo. Y todas esas cosas yo lo tenía guardado. Algunos han de haber pensado, ¿qué habría hecho el pastor con mi cadenita? Ganas me daban de ponérmela por lo menos para lucirla. Pero yo las tenía guardadas, ahí estaban, porque todo en su tiempo es importante y es necesario. Amén. Ya el Señor me dice que hay alguien que está diciendo, pero dice que lo tenía, que ha hecho. Mire, cuando aprendemos a sujetarnos primero a lo que percibimos y recibimos de Dios, es imposible que no ocurra lo que Dios nos ha dado o lo que Dios nos ha dicho. Porque si es de Dios, Él lo cumplirá. Usted sabe que después que Elías tiene la experiencia con la viuda, que aumenta el aceite, aumenta la harina, Dios le dice, sube acá y dile que se prepare, que unza su carro porque una lluvia grande viene. Elías no estaba esperando que venga una lluvia porque tenía pena de Israel. Elías no estaba hablando porque él estaba necesitado de una lluvia, no. Él hablaba porque Dios le estaba diciendo lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer. Porque la oración nos da el poder de comunicarnos con Dios, comunicarnos con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en ti, obrando y operando, Él es el que hace posible lo imposible.
No es la oración, es con quién tú estás orando. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. El libro de Lucas dice que cuando Jesús descendió en el poder del Espíritu Santo, dice, al desierto, Él no se fue en su poder. Descendió el Hijo de Dios en el poder del Espíritu Santo. Decía que Él no escuchaba la lluvia, Él escuchaba la voz de Dios. Cuando escuchas la voz de Dios, iglesia, tendrás una convicción tan grande que aunque tengas a toda la gente en contra, pero si Dios habló, Él te va a poner en alto. Él te va a decir, este es un hombre de Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Puede darle un aplauso al Señor. Aunque nadie te crea, aunque nadie te crea, van a suceder las cosas. En el mundo natural puede estar viendo los cielos limpios, pero en el mundo espiritual, Elías ya sabía que venía una lluvia grande. ¿Está conmigo? Noviembre de 1999. ¿Cuántos años han pasado? Haga cuenta los que son matemáticos. Noviembre de 1999 hasta el 2024, ¿cuántos años han pasado? Diga conmigo, 25 años. En noviembre de 1999 firmamos contrato para alquilar este local para levantar la iglesia Cruzada Cristiana Centro Internacional de Adoración. Éramos apenas como unas 20, 25 personas. Estábamos en un lugar muy pequeñito, era tal vez como esa parte de ahí, nada más. Y cuando hicimos la propuesta para pedir que nos arrienden este local, en una de las vigilias que teníamos, no sé si alguien se acuerda, en una madrugada prácticamente dimos 7 vueltas a la manzana. Y decíamos, Señor, tu palabra dice, todo lo que pise la planta de tu pie será vuestro. Señor, creemos en tu palabra, todo lo que pise la planta de tu pie será vuestro. Declarando no lo que queríamos y creíamos, declarando la palabra de Dios. Desde que empezamos en este lugar, vimos la mano de Dios. Nos habían pedido que por lo menos la propuesta del canon de arrendamiento sea de $1,200 mínimo. Y ofrecimos $500 y nos aceptaron. Los hermanos que saben un poquito la historia de Cruzada Cristiana, de esta iglesia, nos aceptaron. Un día yo entraba a la iglesia y llega un pastor, amigo, y me dice, Jaime, ¿qué haces aquí? Le digo, no, estamos aquí, aquí tenemos la iglesia. No me digas. Dice, yo estaba acá en Esmeraldas y Hurtado con la iglesia y venimos a pedir para alquilar este local y ofrecimos $1,500 y no nos aceptaron. Y le ungimos las puertas con aceite y declaramos que esto era un lugar de adoración. Me alegra que tú estés aquí. ¿Y cuánto estás pagando? Le digo, $500. ¿Qué? Porque cuando está Dios en el asunto, las cosas te van a ir bien siempre. Año 2012 llega el profeta Elkin González, nos da una palabra y hemos seguido ahí creyendo que Dios en algún momento nos va a dar este lugar. ¿Cuántos todavía tienen la esperanza? No pierda la esperanza.
La gente dice que la esperanza es lo único que se pierde, lo último que se pierde. Yo diría, la esperanza nunca debe perderla. Amén. 19 de julio del 2016, vaya contando. 19 de julio del 2016, mandamos una propuesta diciendo que estamos dispuestos a pagar $250,000 por el local. No nos aceptaron. 14 de septiembre del 2020, después de la pandemia o en plena pandemia, me llaman a decirme, usted ofreció $250,000, estamos dispuestos a negociar. Y dije, los tiempos han cambiado. Habíamos prácticamente 5 meses, no habíamos tenido cultos aquí, sino solamente por internet. Le dije, las condiciones han cambiado, $250,000 no le puedo pagar, le ofrezco $170,000. No nos aceptaron. 23 de abril del 2021, volví a insistir en los $170,000 y no me aceptaron. Había pasado un año. El 23 de julio del 2022 me llaman a decirme que si subía por lo menos unos $20,000 más, podíamos entrar a una negociación. Le dije, 190 no, pero voy a mejorar un poquito la propuesta, 180 y negociamos. Me dijeron que no. 14 de abril del 2023, ¿cuántas van? Pásenme los premios para 19 de julio del 2016, 14 de septiembre del 2020, 23 de abril del 2021, 23 de julio del 2022, 14 de abril del 2023. Quinta propuesta. Tenemos $190,000 por el edificio. Me dijeron, está bien, no hay problema, empiece la negociación. Vino un abogado de Quito, representante de la compañía que es dueña del edificio, y cuando vio, le dijo a la economista, a la que controla el fideicomiso, le dijo, pide al municipio un reavalúo para que se pueda, para que los números cuadren y no nos vayamos a caer en peculado, que te reavalúen el bien, y en los 190 empezamos la negociación. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses. ¿Qué fue? ¿Qué hubo? ¿Ya hiciste el reavalúo? No me han dado la orden. Le digo, pero si ya te dio la orden, es que necesito la orden por escrito, verbalmente él se va. Y dicho y hecho, ese abogado salió de la empresa. Vino otro que dijo, en ese precio no, hagan un avalúo particular y lo que el avalúo diga, ese va a ser el precio del bien. Vino acá un arquitecto, hizo el avalúo, $346,000, y dijeron, ese es el valor del bien. No podemos comprar, es imposible. Bueno, vamos a tener que lamentar y vamos a poner un corredor para que venda el local. Le voy a dar un premio, pásame esa Biblia. A la persona que me diga, cuando llegó acá, le llamó algo la atención, no la luz. Alguien que cuando llegó acá vio algo que le hizo falta o que estaba ya acostumbrado a ver y ahora no la vio. ¿Sabe qué pasó? Vendieron el edificio. Muchos dijeron que sí, otros dijeron que no.
¿Dónde nos iremos? Dios sabe dónde nos vamos a ir, pero la iglesia va a continuar. 6 de febrero del 2024. Mandamos una propuesta por $230,000 y no nos aceptaron tampoco. 6 de febrero de este año. Se levantaron gente a favor y en contra. Profetas de Dios y profetas, qué sé yo de dónde. Que esto no es para la cruzada cristiana, que esto no es para nosotros. Pero unos poquitos seguíamos creyendo y esperando. Yo les decía que les había pedido prácticamente desde el 5 de octubre, les había pedido que oren por el pastor. Y le decía, porque estoy jugando 3 en raya. ¿Se acuerdan? Hazme un acuerdo, hazles acuerdo a los hermanos el juego de 3 en raya. Lunes 30 de septiembre. Lunes 30 de septiembre. La última propuesta de febrero 6/24 era 230,000. Lunes 30 de septiembre, después de haber estado orando en la madrugada, me levanto y le digo a mi esposa, digo, negra, me da ganas de lanzarme al fideicomiso, decirles que tengo $200,000. No tenía nada en el bolsillo. La iglesia tenía un fondo de $40,000. Pero dije, le voy a ofrecer $200,000. Si ellos quieren, bien. Y si no, Dios sabrá cómo hace las cosas. Lunes no hice nada, martes no hice nada. Miércoles me llama la economista del fideicomiso. Me dice, pastor, tenemos una propuesta igual que la suya por el edificio. ¿Cuánto estaba la propuesta mía? $230,000. Yo le digo, yo quiero el edificio, pero mire, 200 tengo en este momento. Tómelo o déjelo. Me dice, ponga 5,000 más. Dice, para mejorar la otra oferta, y entramos a negociar. Hablé con los pastores, listo, $205,000. Hace 2 semanas atrás comencé a jugar 3 en raya. No sabía qué hacer. Pedí oración a la iglesia. Vino el enemigo, puso su ficha ahí donde tenía que poner. La iglesia puso la ficha ahí en medio. El enemigo también no quería quedarse atrás. Seguíamos orando. La iglesia, confiando en Dios y seguro que lo que Dios promete, Él lo cumple. El enemigo no se dio cuenta que estábamos a punto de ganar. Puso equivocada la ficha de él. Y la iglesia hizo 3 en raya. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Esto es suyo! ¡Esto es suyo! La gloria sea para Dios. 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 Primera ficha. Hicimos la propuesta y nos aceptaron. Segunda ficha. Hablamos con la cooperativa. Nos aprobaron el préstamo. Tercera ficha. Mañana firmamos ya las escrituras. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte al Señor.
Si Dios habló, Él lo cumple. Si esperas en Dios, Él te va a bendecir. Esperamos 25 años como Abraham. Subimos 7 veces a ver qué pasaba, no veíamos nada, pero en la 7ª vez Dios dijo: es suficiente. Hay una pequeña nube, pero es suficiente para mí. Hay una pequeña nube, pero es suficiente para la iglesia. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Si Dios te ha hablado, espera en Dios. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Amén. Ahora entiende por qué yo les estoy pidiendo: no se pierda la fiesta de Acción de Gracias del día 7 de diciembre. Como pastor, yo puedo entrar a la fiesta, aunque sea para hacerme el que veo cómo va, pero voy a comprar mi entrada porque yo también quiero llevarme mi premio. Amén. Los premios van a seguir llegando durante esta semana. Ya tenemos la refrigeradora, ya tenemos la cocina, tenemos ahí ¿qué es eso? Una olla freidora, tenemos un sartén, tenemos premios y todavía esperamos tener por lo menos unos 30, 50 premios. Ay, ya no se ríe, ¿no? Dios de pactos es un Dios que cumple sus promesas. Mucha gente trabajó aquí y ya no está con nosotros, pero yo estoy seguro que desde el cielo se unen a esta fiesta. Desde el cielo están contentos porque se cumple lo que dice el libro de Hebreos, que muchos recibieron la promesa pero se fueron sin haber visto el cumplimiento. Pero cuando Dios promete, Él lo cumple. Sea que estés o no estés. Ha habido gente, padres que han muerto, madres que han muerto sin ver a sus hijos en la iglesia. Y después de muertos los padres, los hijos han venido a los pies del Señor. Porque Él cumple sus promesas. Dígale al que está a su lado: te felicito. Tienes casa propia.